Néstor Isidro Pérez Salas, apodado el Nini, quien era jefe de plaza en Culiacán, Sinaloa, estaba en las miras de las fuerzas militares. Ya se lo habíamos adelantado aquí hace 9 días. Hoy fue detenido luego de un amplio operativo realizado en la capital sinaloense. Hubo unos actos de violencia y algunos enfrentamientos previos a su detención. Él estaba protegido por 3 círculos de seguridad que fueron vulnerados por las fuerzas especiales, Viviana, que lo detuvieron. Bueno, el Nini era uno de los objetivos más buscados por las autoridades de México y los Estados Unidos. También ya se había convertido en el jefe de sicarios y responsable de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Encabezaba una célula particularmente violenta y dependía directamente de las órdenes de Iván Archibaldo. El Nini ya sabía que las autoridades iban tras él, casi no salía de Culiacán por temor a ser detenido, pero también sabía que tenía muchos rivales dentro del narcotráfico y también se tenía que cuidar de ellos. Hoy, finalmente, el Nini fue detenido. Los 4, no, espérate. Es Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, de 30 años, líder del grupo delictivo Los Ninis y jefe de plaza en Culiacán, Sinaloa. Fue detenido a la 1:27 p.m. en calles de la colonia Colinas de la Ribera, en la capital sinaloense. Por su precaución, dicen, quítense. Y llevan a alguien fuerte ahí, güey. Alguien macizo agarraron. El operativo incluyó un despliegue por aire y tierra. Comenzó por la madrugada. Participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. El Nini recibía órdenes directas de los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, principalmente de Iván Archibaldo Guzmán, ya que se encargaba de la seguridad de este capo. Era objetivo prioritario de los gobiernos de México y de los Estados Unidos. Este último ofrecía una recompensa de $3 millones, ya que está acusado de importación de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, además del trasiego de armamento de alto poder y lavado de dinero. Por ello, podría ser extraditado y ser presentado ante una corte federal en el Distrito de Columbia, donde tiene una acusación desde el 22 de febrero de 2022. Tiene otra por asesinar con armas semiautomáticas a varias personas y una más por tortura y secuestro. También es señalado de planear, ordenar y participar en agresiones armadas y directas contra personal militar, agentes federales y policías estatales. Su estructura criminal está integrada por José Humberto, alias el 27, quien asesina principalmente a integrantes de grupos rivales, mientras que Juan Andrés el Chango fue detenido en este mes. Se encargaba de secuestrar y torturar a personas que le encomendaba el propio Nini o Iván Archibaldo. El Chango está acusado de ser responsable del secuestro de 6 jóvenes ocurrido el pasado 24 de octubre y a quienes localizaron muertos 5 días después en Tamazula, Durango. La célula del Nini también tiene otros 2 líderes, el Piggy, quien tiene a su cargo 4 sicarios, así como el Panda, quien supervisa la logística de los cargamentos de droga como fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Tenía cooptados a 2 policías municipales identificados como Juan Antonio N. y José Luis N., elementos activos que proporcionaban información de otros policías y que se encargaban de trasladar a los delincuentes y el armamento a bordo de sus patrullas para evitar que fueran detenidos. El Nini contaba también con 4 operadores financieros a quienes entregaba el dinero recibido de sus actividades ilícitas. De acuerdo con reportes de inteligencia, es considerado extremadamente violento. Su mayor disputa era contra Miguel Ángel Gachola Quintero, el ruso, un hombre de confianza de la otra facción del cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael El Mayo Zambada. Estas constantes peleas derivaron en secuestros, homicidios dolosos y abandono de cuerpos. Este mismo miércoles, Néstor Isidro fue trasladado vía aérea a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. Bueno, la detención del Nini, le habíamos dicho hace 9, 10 días que era un objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad, particularmente de las fuerzas militares que estaban tras él. Es un golpe importante
a la estructura de los chapitos, no solamente porque el Nini se encargaba era el jefe de plaza de Sinaloa, sino también porque era el jefe de sicarios, el que se encargaba de ciertas ejecuciones, pero también era un hombre que había caído sabía que era perseguido y había caído en actitudes de franca paranoia y había ordenado ya asesinatos, muertes de toda persona que le resultara sospechosa o que él creía que eran parte de algún grupo criminal, como ocurrió con estos jóvenes que fueron secuestrados en Culiacán y cuyos cuerpos aparecieron luego ahí en la frontera con Durango. Es un hombre extremadamente peligroso, pero que también maneja muchas de las redes que controla el cártel de Sinaloa y que controlan particularmente los chapitos. Y hay un componente adicional. Hay quienes dicen que el Nini estaba tratando de formar su propia fracción, vamos a decirlo así, dentro del cártel y mantenía un enfrentamiento ya de tiempo atrás muy duro con los grupos del Mayo Zambada. Ese es el golpe que se dio hoy. Era protegido, como decíamos al inicio de este programa, por 3 círculos de seguridad que las fuerzas militares lograron romper y llegar hasta él y detenerlo. Y esos 3 mismos círculos de seguridad, muy similares, son los que protegen a Iván Archibaldo y al resto de los integrantes de la cúpula de los chapitos. Con la detención del Nini hay alguien que debe estar muy preocupado y es Iván Archibaldo Guzmán, Vivian. Sí, Jorge, pero bueno, el trabajo para poder detener a este joven, al Nini, se viene dando un trabajo de inteligencia muy importante que había venido haciendo ya desde hace tiempo el ejército mexicano. Y bueno, a ver qué sucede. Precisamente, como dice Jorge, ha de estar muy preocupado el otro hijo, Joaquín Guzmán, lo era, pero en este momento se dio un trabajo de inteligencia enorme para dar con el Nini. Mientras tanto, se siguen ensañando con la violencia sobre policías, sobre todo policías locales. Ayer fueron asesinados 4 policías en Guerrero y en Morelos, luego los enfrentamientos de esta semana que dejaron 9 muertos. Ahorita siguen apareciendo narcomantas que han denunciado de alguna forma que el Estado, que Morelos, está literalmente en manos de la familia michoacana. Las que firman las mantas son de otro cártel y denuncian al gobernador Cuauhtémoc Blanco que mientras todo esto ocurre en su estado, juega fútbol en partidos de exhibición en la Ciudad de México. Pero no se agrede solo a policías. Anoche fue asesinado, pero en León, en Guanajuato, otro conocido, muy conocido en el estado, activista de derechos humanos. Ayer mismo hubo más de 60 muertos asesinados en México. ¡Calderón, Armenta, Francisco! ¡Presente! ¡Apuntar! ¡Fuego! Es la despedida con honores de quienes murieron la madrugada del lunes en cumplimiento de su deber. Ya están llegando más. Está muertito. Fueron 20 minutos de persecución y enfrentamiento entre hombres armados y elementos de la policía de Cuernavaca. 9 personas murieron, entre ellos Francisco Calderón y Juan Carlos Salgado, elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Una de las líneas de investigación apunta al ajuste de cuentas entre grupos criminales, donde estaría involucrada la familia michoacana, lo que derivó en la persecución de policías por varias colonias de la ciudad. Desde entonces, no cesan la violencia y amenazas. A los más de 20 asesinatos registrados en los últimos días en Morelos, en redes sociales circula una carta atribuida a policías de Cuernavaca, quienes denuncian que más de la mitad de los elementos salen a las calles sin armas, por lo que piden la remoción de la titular de la corporación, Alicia Vázquez Luna. Y mientras el gobernador Cuauhtémoc Blanco jugaba fútbol en el Estadio Azteca, el lunes por la noche circularon advertencias contra él y funcionarios atribuidas a un grupo criminal que opera en la entidad. Métete.
En la Costa Chica de Guerrero también fueron abatidos policías. Elementos municipales de Ometepec recibieron el reporte de supuesta violencia familiar en la comunidad Cruz de Corazón. Cuando llegaron, fueron atacados por hombres armados. 4 uniformados murieron y 3 resultaron heridos. En el municipio de Taxco, la noche de este martes, sujetos armados atacaron a policías estatales del Grupo Centauro. Un uniformado resultó herido. De acuerdo con la organización Causa en Común, en lo que va del año han sido asesinados por lo menos 377 policías en el país. La lista de entidades con más homicidios de elementos de seguridad la encabeza Guanajuato, seguida de Guerrero, Zacatecas y Michoacán. Lo cierto es que la violencia no cesa en el país. La noche de este martes, en León, Guanajuato, fue asesinado el activista social Adolfo Enríquez Vanderkam. La agresión ocurrió poco antes de las 11 de la noche en la calle 5 de Febrero y Hernández Álvarez. El activista se retiraba de una taquería junto con una persona que lo acompañaba y que resultó con una leve lesión. De acuerdo con reportes preliminares del gobierno federal, este martes 21 de noviembre fueron asesinadas 64 personas en todo el país. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, hay 2 temas muy importantes en esto. Por una parte, de este activista en León, un personaje muy conocido ahí en Guanajuato, que es ajusticiado, ejecutado fríamente en la noche de ayer. Y por otra parte, estos asesinatos y estos brutalidad que se comete en Taxco, en Cuernavaca, en distintos lugares de Morelos, también en Guerrero, y que deviene de un viejo enfrentamiento que se renueva cada vez que hay nuevas generaciones, pero terminan siendo los mismos grupos. Son básicamente lo que eran Guerreros Unidos, con todas sus derivaciones en Guerrero, esta parte de Guerrero y toda la zona de Cuernavaca, contra la nueva familia michoacana, que está también en Guerrero y que quiere terminar de penetrar en el estado de Morelos. Son viejos actores con distintos nombres, quizás con distintos personajes, pero que siguen siendo de las mismas bandas, de las mismas historias que conocimos en el pasado. ¿Por qué? Porque sencillamente volvieron a crecer. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y los que pareciera ya tienen prisa son el gobierno federal y la bancada de Morena, que quieren votar antes del 15 de diciembre a la ministra, porque la terna es de 3 mujeres, que reemplazará al ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Pero hay muchos temas todavía por analizar y no será fácil para el oficialismo tener una mayoría calificada. Y la terna ya se está analizando en el Senado. Dicen que el martes lo quisieran sacar, pero a ver, quién sabe. Usted sabe, si no se elige, si se desecha esa terna, el presidente de la República tiene que presentar otra, y si esa también se desecha de esa segunda terna, el presidente puede designar a quien quiera. Así que es un arma de doble filo el rechazar las ternas. Lo que sucede es que esta terna, con todo respeto a las 3 mujeres integrantes, es inviable para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque son destacadísimas militantes en activo de Morena y algunas en ejercicio de posiciones en el propio gobierno federal. Pero bueno, ya sin máscaras es la cosa. Al mismo tiempo, el Pleno de la Corte desechó por notoriamente improcedente la controversia que había presentado María Estela Ríos, que es de la Consejería Jurídica de la Presidencia y una de las candidatas de esta controvertida terna que busca ocupar una posición en la Corte. Esta controversia que presentó la señora Ríos demandaba que el ministro Javier Lainez no pudiera intervenir en la controversia, a su vez, sobre los fideicomisos del Poder Judicial. En este caso no hubo diferencias. El Pleno, los 10 integrantes del Pleno, porque ya no está Saldívar, desecharon
notoriamente la propuesta de María Estela Ríos. Está listo el procedimiento para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Arturo Saldívar. Este miércoles en el Senado se aprobó el acuerdo que establece que luego de recibir la terna enviada por el presidente López Obrador, se tienen 30 días improrrogables para su designación. La propuesta con los nombres de las candidatas fue enviada el 15 de noviembre. Se trata de Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Será la Comisión de Justicia la encargada de verificar que cada una cumpla los requisitos para ser ministra de la Corte. En caso de ser elegibles, acudirán ante el Pleno para presentar una exposición sobre la idoneidad de su candidatura, sin lugar a preguntas o debates. Quien resulte electa rendirá protesta al cargo de manera inmediata. En caso de que ninguna de las propuestas reúna la mayoría constitucional requerida, se notificará al presidente para que envíe una nueva terna. Lo cierto es que el Senado tiene varios temas pendientes por analizar. Es por eso que la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, llamó a elevar la calidad del trabajo legislativo para identificar los desafíos para el último tramo de la 65 legislatura y priorizar los asuntos relevantes. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoria improcedencia el impedimento promovido por el Ejecutivo Federal para que el ministro Javier Lainez no siga tramitando la demanda que busca invalidar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Por unanimidad, sin discusión y en menos de 5 minutos, el Pleno de la Corte resolvió que los impedimentos no proceden, ya que se tratan de acciones de inconstitucionalidad que no están previstos en la ley reglamentaria de estos juicios. Mientras que este miércoles la Suprema Corte pospuso para la siguiente semana el proyecto que declara inconstitucional el decreto del Ejecutivo de mayo de 2022 para prohibir la circulación y venta de cigarros electrónicos en el país. El proyecto establece que la prohibición absoluta, si bien tiene fines válidos de protección a la salud, no es una medida necesaria, pues la venta de cigarros electrónicos se puede regular de la misma forma que se hace con el tabaco, es decir, a través de regulaciones que permitan generar una cultura de consumo responsable. Bueno, y quien no está nada contento con el triunfo de Javier Milei es el presidente López Obrador, quien hoy siguió con la descalificación del presidente electo de Argentina. Luego de reafirmar que las relaciones con Argentina no se romperían tras el triunfo de Javier Milei, el presidente López Obrador fue cuestionado este miércoles si apoyó al candidato de la coalición Unión por la Patria, Sergio Massa. Y yo no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario en ningún país del mundo. En su conferencia matutina reiteró su crítica al presidente electo argentino. No obstante, dijo que respeta la decisión de los pueblos, pero que él también es libre para opinar. No me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Pese a que López Obrador dijo que sí puede convivir con gente de la derecha, el martes señaló que su gobierno pinta su raya respecto a las políticas del que llamó ultraderechista. Además mencionó que un político así no podrá llegar al poder en México, ya que el pueblo es consciente y sabe que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías. En junio de 2022, Milei criticó el movimiento encabezado por López Obrador, ya que lo consideró un fracaso en lo económico, social y cultural. Bueno, y Milei llega precisamente al gobierno de Argentina después de que el país tiene un 40% de sus ciudadanos en pobreza y donde ya estaban hartos de lo que se venía manejando con el kirchnerismo. No es que Milei sea la opción más extraordinaria, pero sí, la gente ya estaba harta de lo que venían haciendo los kirchneristas desde hace tanto tiempo. Y el triunfo de Javier Milei cambia los equilibrios, como bien hemos platicado durante toda esta semana. Por ejemplo, vemos en Colombia también, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tampoco está nada contento con el triunfo de Milei. El presidente Lula
también corre por ese mismo camino. El presidente de El Salvador, sí, porque también es ultraderechista. Y bueno, Jorge, ¿tú cómo ves los equilibrios? ¿Cómo ves este triunfo de Milei? ¿Y cómo ves al presidente de México molesto con el triunfo del presidente electo? Bueno, como sabes, como hemos mostrado, estamos llegando literalmente de Argentina, donde fuimos a cubrir esta elección, una elección interesantísima y que creo que deja múltiples enseñanzas. Yo creo, para empezar, Viviana, no puede haber, no se puede tener dos discursos, no se puede decir que no se interviene en asuntos de otros países y después se puede decir que bueno, que tengo derecho a opinar y opinar sobre los candidatos. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice López Obrador sobre Milei. Yo creo que sí es un ultraderechista. Pero como presidente de la República creo que no opine. Tú decías, Viviana, del caso de Lula. Mira, Lula también tuvo enormes diferencias, mayores que López Obrador, porque por otra parte hay un tratado de libre comercio, el Mercosur, entre Brasil y Argentina, es el principal socio comercial, junto con China, con los que también se peleó Milei, pero Brasil fue cuidadosísimo la misma noche del triunfo electoral en decir que iban a trabajar muy bien con Milei, sea quien sea el presidente, que es lo que se tiene, me parece que es lo que se tiene que decir. En todo esto, lo que hay que tomar en cuenta, que las relaciones políticas y las opiniones políticas son unas, y las relaciones entre naciones son otras. Eso es fundamental, para eso está la diplomacia, y creo que en este caso se ha perdido de un lado y del otro, pero es diferente que hable un candidato, que hable un analista, que hable un visitante, a que hable un presidente de la República. Sin duda, Jorge. Y vamos a otro tema. En Israel y Hamás postergaron para este viernes, iban a llegar mañana a un acuerdo de alto al fuego. Se pasó para el viernes, veremos y esperemos que sí se cumpla este acuerdo. De tan solo son 4 días para liberar a algunos de los rehenes que mantienen en su poder la organización terrorista, cambiando a ciertos presos palestinos que tienen en Israel, estos presos que no sean condenados por hechos de sangre. 4 días de cese al fuego, los especialistas dicen que no es suficiente, y bueno, así está la historia. Sleep, I need to take sleeping pills, strong one, so at least 4 or 5 hours of sleep. If not, I can handle it. We need to know if they're alive, if they're okay. It's the minimum. The minimum, this is war crime, they're civilians. Gilad Korngold tiene 63 años y fue una de las personas que esperó la confirmación de la tregua entre Israel y Hamás. 7 de sus familiares están secuestrados por Hamás desde el pasado 7 de octubre, cuando el grupo terrorista cruzó la Franja de Gaza y se llevó a decenas de civiles. El cese al fuego comenzaría este jueves, pero fue pospuesto para el viernes. Hamás entregará a 50 de más de 240 civiles retenidos a cambio de que Israel libera a 150 presos palestinos de los 8,000 que tienen cárceles. Son detenidos por crímenes no violentos, como por ejemplo cruzar la frontera de manera ilegal o lanzar piedras. Entre los rehenes de Hamás hay 2 mexicanos, Ilana Gritsewski y Orión Hernández. Familiares indicaron que han sostenido conversaciones con la Cancillería mexicana. Hemos estado en contacto desde el día 1, tanto con la Secretaría como con la Embajada. De este lado nos queda únicamente hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, seguir alzando la voz. Además se busca la liberación del buque carguero Galaxy Leader, que fue secuestrado por rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo. Las autoridades han informado que 25 tripulantes están retenidos, entre ellos 2 mexicanos. Uno es el jefe de ingenieros y otro es un oficial de máquinas egresados de la Escuela Náutica de Veracruz. Este es un rescate paralelo a la tregua, de la cual dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no significaba que sea el final de la ofensiva contra el grupo extremista de Hamás. Incluso el ejército confirmó la toma de un cuartel de Hamás al norte de Gaza. El video difundido por las Fuerzas Armadas de Israel muestra depósitos de armas, un taller, un túnel de 7 metros de ancho y pozos en el suelo, estos últimos utilizados para cohetes. Mientras que por tercera vez, Estados Unidos impone sanciones contra Hamás
van dirigidas a altos mandos de este grupo y de la Yihad Islámica Palestina, otra agrupación que participó en el ataque del 7 de octubre contra Israel. En el comunicado, Estados Unidos señala que trabajará con sus socios, entre ellos Reino Unido, para negar a Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos que contribuyan en actos terroristas. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Dicen que si esta tregua de 4 días funciona, se podría extender unos días más, pero hay que saber dónde están esos rehenes, si son entregados, en qué condiciones son entregados. Son 250 aproximadamente, se van a entregar unos 50 en distintos grupos en estos 4 días, a ver qué es lo que sucede con eso. Y hoy se cumplen 60 años de uno de los hechos más impactantes del siglo XX, el asesinato en Dallas, el 22 de noviembre de 1963, del presidente John Fitzgerald Kennedy. Todo lo que se ha dicho, se ha visto y hemos platicado del asesinato de Kennedy se queda corto respecto a la potencia de esta historia y todo lo que ella implica. La tesis del asesino solitario de Lee Harvey Oswald, desde que se divulgó la película de Zapruder, de uno de los testigos, una película de un aficionado que estaba simplemente ahí viendo el paso del automóvil de Kennedy, prácticamente queda deslegitimada, aunque oficialmente esa sigue siendo la versión. En estos días le vamos a presentar algo ahí muy especial sobre los 60 años del asesinato de Kennedy. Ahí está, Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche con muchísima información. Descanse, sueñe bonito. Jorge, qué bueno que estás de regreso después de esos días tan intensos en Argentina. Muy intensos y la verdad muy interesantes ahí. Vamos a seguir platicando del tema. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias, buenas noches.